Muchas gracias. Bueno, hoy es un homenaje al maestro Juvenal Herrera. Está su hijo, que está de paso por Medellín, ojalá que sepa que hace ya por Medellín. Y Víctor Bustamante quiere hacer como esa presentación. Bueno, Juvenal Herrera es uno de los intelectuales controvertidos en la ciudad en el momento en que la izquierda tenía mucho auge, tenía mucha preponderancia en dos frentes: la lucha armada, la lucha política, esa doble faz que mantiene muchos de izquierda. Pero hay algo en Juvenal que siempre me llamó mucho la atención, y fue la parte poética, autor de una gran antología de poesía revolucionaria que es conocida en todo el país, y sobre todo ese amor a Simón Bolívar, que sin ser académico hizo los trabajos más importantes que ha hecho en el país sobre Bolívar, ¿cierto? Entonces empezamos con un saludo a Rodrigo, que acaba de regresar de España, para que nos hable qué era Juvenal para su hijo. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, hombre. Muchas gracias por la invitación. A ver, para hablar de mi padre, yo creo que lo más puntual que encuentro en este momento es resaltar esa vocación real y ese compromiso que, además, más que nacer como de una intención política, nace de su propia experiencia, ¿no? Porque para resaltar hay que reconocer que mi padre fue un obrero de pies a cabeza en sus inicios, una persona que estuvo involucrada directamente con todo ese proceso y con toda la problemática que viven los trabajadores de este país. Y desde el comienzo empezó a sentir esa necesidad de ser una voz para ese gremio, y se involucró muy directamente con todos los procesos sindicales, hasta llegar incluso a convertirse en una voz muy importante dentro de todo el movimiento sindical de este país. Tuvo mucho que ver en el inicio de la Unión Patriótica, su gran amistad con Jacobo Arenas, ¿no? También. Bueno, pero esto viene después, esto viene muchísimo después, ya cuando el hombre logra una convicción de lo que es lo que él podría haber llamado su papel en la historia de este país, con un compromiso absoluto, pues sí, quizás es lo más honorable. ¿Dónde nació Juvenal Herrera Rodríguez? Él nació aquí en un municipio del Valle de Aburrá, es el municipio de La Estrella. Sí, tuvo la tertulia de Juve, ¿dónde quedó? En la América. Estaba en la América, bueno, hasta que yo tuve noticias, como hasta el 2001, 2002, probablemente tuvo existencia la tertulia, casi toda la década de los 90. Sí, ahí muy cerca del 81, en todo el barrio de la América. Hoy serán antologías poéticas que le dieron tanto renombre a Juvenal, que hasta el momento parece que conocemos 5, estamos hablando de eso, y Rodrigo nos dice de que dejó inéditas por ahí otras 7. Hombre, qué interesante que en tu venida a Medellín recopiles esas antologías y busquemos la manera de que eso salga. Sí, no, definitivamente una de las obligaciones que tengo yo en este momento es eso, tratar de localizar toda su obra, porque infortunadamente hay una gran parte de esa obra que está un poco perdida, está un poco extraviada. Él fue un editor, pero parece que antologista, claro, un editor de poesía revolucionaria, pero abandona esa labor para dedicarse a la taberna. No, porque en ese momento también estaba trabajando en los libros de Bolívar, que son los libros muy importantes, que son 5 tomos, ¿no? Vos decís que todos que nosotros conocemos. ¿Y crees que pudo haber editado el gobierno de Chávez? Bueno, a ver, para empezar, pues yo la imagen que tengo de mi padre siempre es más o menos la misma, es recurrente. Mi padre a primeras horas de la mañana siempre estaba sentado en la Olivetti, una maquinita vieja que tuvo, porque desde el ordenador o el computador, como le decimos, pues le llegó prácticamente en las últimas instancias de su vida. Pero sí, era una persona asidua, vehemente, escritor total, durante todos los periodos, incluso cuando estuvo en este trabajo de divulgación musical, porque fue lo que hizo ahí en la tertulia, hizo una gran colección de música, y él también alternaba eso con una producción literaria, que era la tertulia de Juve, una revistica que él se sacó, y a la par iba construyendo todo ese discurso y todo ese trabajo que él ha hecho sobre el libertador Simón Bolívar, que ha hecho pues un compendio
inmenso que algunos han catalogado incluso como una pequeña enciclopedia sobre el Libertador. Pero más porque le paró tantas bolas Chávez, ¿no? Como que aquí se sacó vigencia del Libertador en 2 tomos. Y luego se reeditó en Venezuela y luego los tomos que no se editaron en Colombia se editaron en Venezuela. Sí, se da la coyuntura que precisamente el discurso de Chávez era un discurso bolivariano, ¿no? Y estamos convencidos de que él echó mano de toda esa producción que tenía mi padre para manejar, pues, y para ampliar su discurso y para conocer mucho más a fondo lo que fue realmente la vida de Simón Bolívar, por lo menos desde la perspectiva en que mi padre la quiso mostrar, ¿no? Sí, Víctor, ¿qué piensas? Yo creo que la aceptación en Venezuela es debido a lo siguiente. Recordemos la manera como este país trató a Simón Bolívar en los últimos años, y también como un país pegado con babas como Colombia, me refiero a la cantidad de leyes, ahora se habla de una constituyente para empeorar la situación y embobar las personas. Entonces a un país inmerso en la patria boba todavía, Bolívar le quedaba grande. Por esa razón Chávez recupera esa imagen de Bolívar, y la recupera no solamente para Venezuela, sino para el país, no, para toda Latinoamérica, ¿cierto? Darle ese valor histórico. Juvenal, al hacer eso, es un valiente, porque recordemos que Colombia es un país, entre comillas, de leyes, que era mentira, y Bolívar salió muy mal de acá, del país, por toda esa pequeña aristocracia santafereña, ¿cierto? Pero la pregunta para Rodrigo es lo siguiente: Juvenal también fue poeta, ¿cierto? Sí, sí. Háblanos de qué tipo de esa parte, ¿no? sí. Que también Bueno, yo creo que hay una primera etapa, en la producción poética de mi padre, que es inicialmente una poesía muy comprometida también con su posición política, ¿no? Entonces una poesía contestataria, de contenido social. Y en los últimos 15, 20 años, el hombre empieza a escribir más desde su existencia propia, ¿no? Y entonces saca algunos textos que es quizás a los que más me acerqué también por mi forma de aproximarme yo también a la literatura. Me encontré mucho más a gusto con este tipo de literatura que escribo en los últimos tiempos. De ahí salen Los Fuegos del Alba, y salen un par de libritos de poesía que desafortunadamente tenemos que localizar, están en paradero desconocido. Bueno, pero Perdona, pero editados o inéditos todavía. Yo estoy recién aterrizado, pero sé que algunos de ellos se han editado. Todavía tengo como ese trabajo de investigación alrededor de qué suerte ha corrido esa obra de los últimos 10 años o de los últimos 6 años por lo menos. También me decís que de pronto en Venezuela alguna de esas antologías revolucionarias que no hemos visto aquí en Colombia se pudieron haber editado en Venezuela. Bueno, no de las que no se publicaron. Yo de lo que estoy seguro es que de esos textos que ya se publicaron antes, se ha hecho acopio. No sé si es decir, es muy ambigua la información. No sé si es por el mismo gobierno venezolano o quién es la instancia que está haciendo esto, pero sí sé que se están publicando sus obras y muchas de ellas de contenido poético, y obviamente pues el trabajo que ha hecho sobre Bolívar. Bueno, te voy a hacer una pregunta un poco comprometedora. Tu posición política y la posición política de tu papá. La posición política tuya está cercana a mi posición política, somos un poco más tirando anarquistas, bohemios, nihilistas, existencialistas. La posición de tu papá era una posición verticalmente de izquierda. Sí, dialéctica. ¿Cuál es tu posición política? Para que hablemos luego de la posición política de tu papá. No, yo sencillamente creo en el libre pensador. Pues, yo creo que matricularse no le hace mucho bien a nadie, pues porque definitivamente de todas partes se pueden extraer cosas supremamente valiosas. ¿Y alguna vez tu papá trató de influir ideológicamente en ti? Bueno, no sé si fue que trató, pero estaba yo tan cerca que eso te llega por irradiación, ¿no? Es decir, yo creo que desde que tuve un poquito de músculo para ayudarle a cargar una cajita de libros, pues yo fui compañero de mi papá mucho rato en mi niñez y en mi época de puber y de adolescente.
algunas veces también cuando ya aprendí a leer un poquito pues ayudé a hacer sus correcciones, y claro, todo de una manera inconsciente eso lo vas asumiendo como tuyo también, ¿no? Y yo obviamente era de los aférrimos defensores de su discurso en mi adolescencia, y lo acompañaba a sus conferencias y a sus charlas y a sus recitales poéticos por todo el país, porque es que además él era autogestor. Él se publicaba y salía él mismo a viajar por línea terrestre a distintas ciudades del país a dejar los libritos en las librerías en consignación. Bueno, pero yo como he seguido un poquito la trayectoria de Juvenal, al menos como desde el aire, a mí me caía gordo Juvenal casi toda la vida, por su comunismo. Sí. Bueno, pero luego, cuando yo lo fui conociendo desde lejos en la tertulia de Juvenal, yo vi que Juvenal iba pasando de una posición política a una posición más bien bohemia, más bien existencialista, más bien como por fuera de todo eso. Estoy equivocado, Rodrigo. Y al final... A ver, lo que pasa es que yo a veces también siento que se hacen lecturas muy desde perspectivas muy radicales, no sé, muy propias. Somos muy dados a defender aférrimamente lo que nosotros pensamos y lo que creemos, y lo constituimos como casi que verdades absolutas. Entonces por eso nos encontramos cada rato con grupos intelectuales que tienen desavenencias con otros grupos y que nunca se saben discutir, no llegan al espacio de la discusión, sino que directamente se derivan al espacio de la ofensa, de la descreditación, pues se desacreditan. Y es una cosa en la que hemos estado imbuidos hace muchísimos años, no sé, eso ya yo creo que es una lectura que parte de cada uno, ¿no? Le voy a pasar el micrófono al gran periodista antioqueño Antua Valencia para que pregunte algo sobre... Rodrigo, con los buenos días, quiero preguntarte, hablando de la faceta poética de tu padre, me parece importante resaltar que tu padre no estuvo adscrito a ninguna escuela poética. Podríamos, por así decirlo, que la obra poética de tu padre fue desde la perspectiva independiente, o en algún momento de su vida se matriculó con alguna escuela, ¿no? Digamos con el nadaísmo, no se podría... La impresión que yo tengo es que él fue independiente en su labor como poeta. Sí, no, yo creo que esa labor poética también era como la complementación de su pensamiento ideológico, o sea, de lo que él sentía en ese momento como su compromiso, ¿no? Y entonces, claro, por eso su poesía está muy cargada en sus inicios de una ideología política clara, ¿sí? Que es una ideología política de izquierda, contestataria contra el Estado, y que buscaba un ideal que es la democratización, un ideal humanista. Matricularlo en algún lado, no, influencias como todos tenemos influencias de alguna manera, y las lecturas que él hizo pues de sus maestros, de Vidales, de Jorge Artel, que fueron casi que sus contemporáneos, pues yo creo que iba más o menos por el mismo orden, ¿no? Por el mismo estilo. ¿Y Rodrigo Herrera ha rescatado la poesía de Juvenal Herrera en sus composiciones musicales? No, honestamente no. Yo no creo que mi padre necesite ningún rescate pues, en ese sentido. Hay una parte del último trabajo que sí me parece muy interesante, porque se parece más a lo que yo hago musicalmente. Y que en algún momento sí que se han retomado algunas cosas, pero no, la tarea está por hacer. Rodrigo, hablas de un poema que te mandó, que te conmovió mucho, que querías leerlo. Bueno, de esta última etapa de producción de mi padre, que infortunadamente, como les digo, porque no sé la razón, hay alguna producción del que desafortunadamente no ha llegado ni siquiera a su familia. Y él me envió, por correspondencia que manteníamos cuando yo estaba viviendo allí en Barcelona, pues me envió un poema que me pareció precioso, y bueno, si hay un espacio pues lo podemos leer. Se llama De un mismo fuego, es más o menos del año 2005, ¿no? 2005-2006, ahí en las vísperas de su muerte. Podrían ser ondas errantes de una música astral, o formas que contienen el rayo de la voz sobre el yunque del viento, o contenidos que forman los seres y las cosas con el fuego animado en las fraguas del alma. El todo es entraña de luz y movimiento, diamante donde fulge la palabra arrancada en jadeo milenario,
a las oscuras cimas del silencio. Podemos suponer que vamos siendo y que la sangre nos viene desde siempre, por los cauces que abrieron las manos y los besos, que el tacto se anima en todo lo que toca, que todo es emanación de un mismo fuego, que se enciende y se apaga en sucesivos y eternos parpadeos. Podrían ser los átomos que tejen universos en la mente del hombre, o mera alucinación encadenada a nuestras hondas combustiones químicas. No hay norte, ni sur, ni este, ni oeste, son nuestros límites, los que crean la ilusión de ubicarnos en una rejilla, en una rendija chispeante que nos asoma al cosmos. Sí, bonito, Víctor. Rodrigo, ahorita mencionabas a Jorge Artel y a Luis Vidales. Tu padre los conoció. Háblanos de esa parte que me interesa, o nos interesa. Bueno, a ver, sí, tuvieron una relación bastante bonita, muy cercana. Yo recuerdo perfectamente desde mi niñez reuniones en mi casa, así de bohemia, con el concurso de estos dos bates en la casa. O sea, haber tenido en mi casa a Jorge Artel y a Luis Vidales, departiendo charla, música. Luis Vidales era muy canzoncito, ¿Quién? porque era un fanático muy insoportable comunista. Luis, a mí me tocó administrar en Medellín, que me lo mandaba Roca, y esa parte política era muy insoportable. Luis Vidales, en Juvenal no, porque en Bogotá alcanzó que andábamos con él, Roca y yo, a ponerse bravo con nosotros, y no nos dejó hablar como 8 días, que porque no fuimos a los 50 años de Voz Proletaria. Tu papá no alcanzaba a ser así de radical. Es lo que te decía antes, que hay unos radicalismos pues en los discursos que no permiten la discusión muchas veces, y se cae en eso, en esas acreditaciones. Pero háblanos de esa mirada tuya, porque a pesar de que se gustado de la radicalidad de Luis Vidales, no se le puede olvidar al país que tiene un libro memorable de poesía que es un antimbre, ¿cierto? Que él después se volvió comunista, pero a pesar de eso, en la obrería hay poemas muy valiosos, que él inclusive no cae en ese militarismo confuso comunista, ¿cierto? La militancia. Exacto, pero entonces hablando de él y de Jorge Artel, que acordar que Jorge Artel es un poeta que estuvo muy marginado en Medellín, pero es una presencia, ¿cierto? Bueno, yo lo último que supe de Artel, pues es que fue hace muchísimos años, hombre, yo estoy hablando de un periodo de mi infancia casi. Entonces no tengo pues como, no tengo como hablar de ellos, pues. Yo solamente puedo hablar desde el acercamiento que existió como colegas, como amigos, y lo que nosotros pudimos vivir de ellos en casa de mi madre, ¿no? En momentos incluso de visitarlos, cuando Artel era inspector del corregimiento de Santa Elena, que estuvo un buen periodo allí, ¿no? Solíamos ir allí de día de campo, por ejemplo, ¿no? Pero eso, yo sencillamente estaba involucrado con sus hijos. Mientras yo estaba haciendo rondeles y jugando con los niños, pues ellos estarían en sus discusiones. No tengo un acercamiento así como para poder... No, pero sabes que el momento es importante porque nunca en lo que yo hace poco hice un texto, una recepción sobre un libro de Jorge Artel que mandó un señor de Barranquilla, y él nunca menciona la relación entre Artel y Juvenal, que mira que estos son todos esos vasos comunicantes que se dan entre los intelectuales y muchas veces pasan desapercibidos. Por eso que te preguntaba eso. Y también lo de Luis Vidales, que siendo una presencia, acordémonos que está en el grupo de los nuevos, que es el grupo más importante del país en el 20, que viene a Medellín y es amigo de tu papá, ¿cierto? Sí. Bueno, un último recuerdo de tu papá, de pronto algún pedazo de una carta o algo. Vamos a hacer luego otro encuentro sobre Juvenal, ya con los libros aquí, con las antologías de la poesía revolucionaria y con otras cosas. Vamos a hacer como a pedirle a Rodrigo que empiece a hacer una especie de banco de la obra de Juvenal. ¿Le va a tocar a usted? No, es la tarea, ahora es la tarea. Le Yo he estado 12 años fuera del país. Y que reclame derechos de autor. No, bueno, eso ya es una cosa que que viene ahí. No, tampoco lo veo ridículo, es decir, eso está ahí, ¿no? Eso está ahí también, pero obviamente lo primordial en este momento es saber dónde está la obra de mi padre, quién está con ella, es decir, quién está usufructuándose de ella, o quién está publicándola,
porque claro, yo lo único, hasta donde pude llegar es que hay una editorial, pero esa editorial Aurora, dice. estuve investigándola aquí en la última vez que vine, que fue hace más o menos una Aunque era muy amigo de él Sí, también, sí, y ahí editó muchos quizás, libros. sí, con él publicó mi padre muchísimos libros. A que vamos juntos. Y entonces eso, hay que hacer una búsqueda en este momento de... Léenos otro pedacito de algo. A ver, de él me Juvenal. mandaba algunas frasecitas que el hombre iba construyendo y que más o menos definen pues como quién ha sido él, su carácter, su temperamento, pensamiento. sus pensamientos. Y entonces, por ejemplo, está esto, les voy a leer algunas, son muy breves todas. La cobardía de los intelectuales de este tiempo es el patético manifiesto de su propia negación. Quien no es capaz de llorar con toda el alma está inhabilitado para las supremas alegrías. O solo gozan verdaderamente los que luchan por los demás. El gozo de sí mismo es aprender a darse. La mayoría de los que se dicen poetas se esconden en un léxico oscuro porque le temen a la claridad. Bueno, ¿Son frases de Juvenal sí. o recogidas? Son frases que me enviaba él por una correspondencia que manteníamos. Sí. Entonces, bueno, vamos a recordar pues así a Juvenal Herrera. Vamos a armar otro programa sobre Juvenal, ya con su obra aquí, y vamos a hacer un banco de la obra de Juvenal. Claro, no, Hagamos es una que memoria de Juvenal, hay a mí que tenerla, te toca a ti como su hijo. A mí particularmente me gustaría, lo que pasa es que, claro, es que yo apenas unos días aquí en la ciudad y sé que estoy en la tarea de tratar de recoger todo ese material y preparar algo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Barcelona? 12 años en España, pues, pero los 12 fueron en Cataluña. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Hasta otro día. Rodrigo, Sí, yo pues ahora porque no había tiempo, pero esos aforismos o voces que leíste, esos fragmentos, ¿son de tu padre o son de No, son de él, son suyos. Y me gustó ese poema que leíste, ¿cierto? Un hombre que se ha hallado a sí mismo en esencia. Sí, y alguien que estaba ahí sentado tomándose un café me participó un párrafo que tenía ahí que decía a las mujeres les gusta mucho lo que oyen y a los hombres les gusta mucho la belleza. Es por eso que las mujeres se maquillan y los hombres dicen tantas mentiras, ¿no? Entonces, claro, yo creo que si aprendes a decirles cosas bonitas a las muchachas, pues... Y él, como se había convertido en un personaje, atraía las Oye, pero es muy importante divulgar todo esto, porque de pronto son personajes inéditos, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, la divulgación es muy importante porque de pronto mucha gente que no está ligada con la literatura, la poesía, sí, no conoce la historia de Claro. su padre, no la conoce. Sí, sí. Entonces sería muy bueno Además, por eso, empezar una divulgación de la obra de él, Claro. el trabajo que él hizo. Rodrigo, aquí seguimos la conversación sobre tu padre. Háblanos de la parte sindicalista de él. Él donde trabajó, él no fue como de Simesa. No, de Simesa no. No. Él hizo varios trabajos, porque es que mira que mi padre ni siquiera terminó pues, los estudios de secundaria. Y él trabajó, bueno, en un montón de empresas hasta que llegó a Cervecería Unión, que fue donde prácticamente como que inició ese compromiso con el movimiento obrero y con el discurso sindical. Y justamente estando allí lanzó la primera huelga de Cervecería Unión, que fue en el año 67, lo que le costó obviamente su puesto de trabajo. Y a partir de ahí pues empieza todo un trabajo de compromiso con su clase obrera. Quizás uno de los primeros títulos que él publica es ese precisamente, la clase obrera, el movimiento obrero colombiano. Bueno, ahora mismo se me escapa el nombre, que te lo dije antes, pero ahora por esas cosas de la Cámara se me escapa. ¿Qué relación tuvo y tuvieron ustedes con Itagüí? Hombre, pues un dinamizador. Mi padre fue un poco dinamizador. Mira que cuando se empezó, sobre todo a nivel del movimiento artístico musical aquí, entre él había un combo en Itagüí muy interesante que eran mi padre, Alberto Cadavid Mejía, que también falleció hace poco, Jesús Antonio Marín, que también falleció hace menos de un lustro, y Rubén Darío Duque, y esos cuatro locos hicieron cosas muy interesantes en el pueblo. Háblanos de esos señores de cada uno, que yo no los sé mencionar.
Alberto Cadavid Mejía, profesor de la Universidad de Antioquia muchísimos años, con especializaciones en Europa un montón, sobre todo en lingüística, filología, lenguas, era profesor de la universidad en inglés y además fue uno de los precursores de la descentralización de la universidad. Estuvo muy metido de lleno con esos proyectos, un tipo supremamente interesante, pero quizás lo que a mí más me llegó, lo que más he apreciado de todo su trabajo, fue una gesta que yo creo que no se ha podido igualar, y fue el Octubre Cultural de Itagüí, que fue un proceso que duró aproximadamente unos 5 años o 6 años, y en donde se gestaron un montón de grupitos interdisciplinarios, nacieron revistas de investigación, se creó el TPPLI, que fue un taller de pintura libre, se creó el Cine Club, talleres de investigación, en fin. Y eso se cerró, el colofón ya fue un acto de 31 días, o sea, los 31 días de octubre había programación cultural diversa, de distintos géneros, en varios barrios de Itagüí simultáneamente, o sea que estamos hablando de una cosa que era una cosa impresionante. Y no solamente eso, Rodrigo, y era también celebrando la Revolución de Octubre, ¿cierto? ¿No? Eso no, ¿No te queda nada con que eso? me pillas, no sé que, no creo que haya tenido No. alguna relación. Ah, no, bueno, está bien. No, además porque mi tío Alberto sí que era más libre pensador, pues él nunca se matriculó pues con absolutamente nada, ni militó con nadie, aunque tenía una muy buena empatía con mi padre, pues. El otro, Rubén Darío Duque, guitarrista clásico, concertista, un poco exótico en sus últimos años. ¿Por qué exótico? Porque se dedicó a escrituras así un poco particulares, ¿no? Manejaba un discurso un poco de ficción, pero era una persona bellísima y además pues un gran músico y un gran intérprete de guitarra. Le siguió los pasos Jesús Antonio Marín, que él sí tuvo mucha vida de cosmopolita, vivió en varias partes pues de 3 continentes, ¿no? Vivió en Europa, vivió en Norteamérica, vivió en Australia, y era un tío con el que uno se podía sentar tranquilamente y tenía aquí metido en la cabeza todo el compendio de toda la mitología griega, era pues un interlocutor pues impresionante. Yo quiero como preguntarle, como de un desconocimiento, la relación de tu papá con la Unión Patriótica, que es tan importante y enseguida aquí. ¿Por dónde me quieres? Sí. ¿Cómo, No, cómo a era, ver, o con voz proletaria, digamos? a ver, no, obviamente era una opción, mi padre lo vio como una opción, estaban más o menos en línea con su discurso, y sí, se dejó tentar por ello, y de hecho estuvo en algunas listas, participó de unas listas, estuvo alguna vez en una lista para Senado, pero se dio la más cruenta persecución que ha habido mi padre quizás en esa época. ¿Y tuvo que huir Pues, mi papá, sí, pero a punta de regaño y de estarle comiendo la cabeza, de estarle todo el tiempo martillándole la cabeza de que se tenía que cuidar, que tenía que hacer algo por procurar su integridad, porque te digo, él era muy cabezón, él era muy obstinado. ¿Le tocó viajar? Y entonces le tocó irse de la ciudad, porque incluso en esa época vivía yo con él. Y recuerdo que alguna vez llegaba yo, estaba en la Universidad Nacional estudiando un programita de ingeniería agronómica. Y es una época que tú también viviste, Rodrigo. Sí, la viví muy de cerca con él, porque justamente vivía en esos días con él, viví quizás un par de años con él. Porque claro, por proximidad, él vivía aquí en Villahermosa, yo siempre estaba viviendo en las afueras de la ciudad y pues para ir a la Universidad Nacional me quedaba mucho mejor estar aquí. Y hasta la casa le llegaron las cartas estas que solían mandar pues estos oscuros. Que él era muy amigo de Jacobo Arenas. Y en la lista aparecía, en ese listado apareció Héctor Abad, aparecieron Carlos Mauro, apareció un montón de gente que efectivamente después fueron asesinados por el aparato. Mi padre tuvo que largarse. Pero Jacobo Arenas, que era tan amigo de él, lo volvía muy peligroso pues también. Sí. Que él le mandaba whisky, le mandaba cigarrillos, le mandaba café. Sí, ellos tuvieron una relación, Charo, tuvieron una muy buena relación. Es más, todo ese discurso bolivariano
está por ahí. Hombre, esa está por revista ahí. que se llamaba La Gran Colombia, que fue como de las últimas que leí. Es de sus últimas publicaciones. ¿Qué- Sí, es cuántos un números órgano de salió? divulgación de todo lo que se Sí. escribe sobre la gesta del Libertador, historia sobre el Libertador. Sí, es como una especie de revista que está enfocada hacia esa temática. Bueno, vamos a hablar ahora del chavismo en tu papá, ese chavismo que a veces a uno le parece como chabacano, como mentiroso. ¿Cómo lo ves? Me declaro ignorante completamente del tema. No sé cuál es su relación con Chávez, cómo surgió, porque mira, yo en esa época ya estaba viviendo allí y quieras o no, pues es muy difícil poder estar al tanto de lo que está pasando. Pues. En esos años oscuros que tuvo que esconderse, ¿para dónde se fue tu papá? Estuvo aquí en la ciudad por ahí Bueno, cuidándose. supuestamente se fue del país, pues, Sí. pero luego supe que estuvo por Barranquilla un tiempo, una temporada. En síntesis, danos, ¿qué es tu papá para ti? Poeta, Sobre todo una persona digna, sí, honesta, con tesón, convencida y comprometida, radical, como un montón de gente en este país. Lo que se- admiraste como poeta también. Yo lo he admirado eso, yo lo admiro como persona, como poeta, sobre todo su última parte y también la primera, es decir, porque es que de todas formas hay que irse al momento histórico en que se suscita esa creación, es decir, una creación muy álgida, bueno, una época muy álgida de luchas reivindicativas, tanto pues por los movimientos obreros, porque es que no existían prácticamente, es decir, fue un despertar, un nacer ahí como a la lucha de reivindicación de los derechos de los trabajadores. Fue un gran padre. Pues, Sí, a ver, fue una gran persona, un gran padre. ¿Cuántos Entonces, hermanos fueron hay un ustedes? legado que obviamente es indiscutible. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes, Rodrigo? Fuimos 4 hijos, 3 muchachas y un varón. Y bueno, afortunadamente todos los veo, yo estoy muy orgulloso de todos ellos, están bastante bien, gracias a Dios. pero, gracias a Dios o a Carlos Marx. porque Es una expresión. no te alcanzó a volver ateo, pues, papá. Pues Ateo. que lo dice Dios, No. Dios como dice la arepa, ¿cierto? Como se habla de la arepa. No, pues es que mira, mi padre era ateo, pero al final también tenía un espacio para eso, ¿eh? Al final no te creas que también tuvo un espacio para eso. En sus últimos momentos, de pronto él no reculó y buscó un cura para que lo confesara. No sé, es que como no estuve ahí, No te tocó Gustavo, verlo morir. pero no sé si sería, yo sé que algún cura estuvo en ese proceso, pero vos sabes que la familia, cuando uno está en ese estado, pues la familia toma muchas decisiones por uno. Y entonces no estoy muy seguro si fue por él o por su familia, que no quería, haciendo como esos esfuerzos últimos, pues trataron de traerle un cura para que le ayudara y eso. No sé si si él fue quien lo solicitó, eso no te lo sé decir. Porque los matones aquí echan para atrás siempre a la última hora. Bueno, Rodrigo, Sol Mayor, ¿qué es para ti? una propuesta muy especial, pues sobre todo creativa de 5 o 6, de 6 muchachos que desde muy jovencitos nos metimos a hacer cosas con el folclore y después estuvimos tratando de fusionar eso con toda la influencia y toda la música que hemos escuchado, y de ahí salió, de ese proceso de experimentación, pues salió un trabajito que mira, que aún hoy creo que tiene bastante vigencia. De hecho, ahora hay ganas como de tratar de retomar algo de eso, ¿no? Que es un trabajo de composición, de fusión de toda la música que nosotros hemos comido y manado y que trata de expresar lo que nosotros sentimos y lo que nosotros sentimos al respecto de la música y al respecto del hombre citadino, con algunos textos además, ¿no? ¿Y cuáles fueron los referentes de Sol Mayor? Yo creo que Sol Mayor es más bien un desenlace, un desenlace de un proceso. De Lucas, de Génesis, de Bueno, de todos todo esos. eso mamamos, pues, o sea, del rock, de Pink Floyd, que De además... Cal Stevens. Sí, toda esta gente y... Sí, de una amplitud De la que nos latinoamericana llegó. no. De Hombre, todas obviamente, las si esa era la base. Es que Sol Mayor era eso, pues, como esa base étnica
la organología de todos estos países, fusionado con toda esa música que nosotros siempre habíamos estado oyendo y que nos encantaba, ¿no? Con el rock, el jazz. ¿Quiénes eran los de Sol Mayor? Pues tenemos a Alejandro Gutiérrez, que es un cantautor. Alejandro, Alejandro Gutiérrez. el que conocemos en Envigado. No, Alejandro Gutiérrez pues es él era también de Itagüí, él es de Itagüí, pero su última, bueno, una gran Cantó parte de con su vida John estaba Harold viviendo en Dávila, Medellín. ¿no? Sí, Claro. arreglista, el arreglista de John Harold Dávila por muchísimo tiempo, fue Alejandro Gutiérrez. Luego se lanzó él mismo como cantautor, ahora está preparando el tercer trabajo, me parece. Y es excelente, a mí me encanta. ¿Pudo haber sido un Tiene grupo trabajo antiguo? musical. Pues él trabajó con nosotros en Sol Mayor, pero además, como es un tipo que es músico de tiempo completo, pues ha tocado con mucha gente, él ha tocado con Kraken, con Harold, con un montón de músicos que le solicitan su participación, porque además es un gran intérprete de varios instrumentos. Un gran músico. Sí, batería, flauta, piano, guitarra, es decir, en lo que lo pongas el hombre se desempeña perfectamente. No, y además hay que invitarlo al programa porque estamos en modo de invitarlo porque escribió una novela que se llama Carro Loco. Además está haciendo sus... Sí, Sí. en los últimos 5 años se ha dedicado un poco a la escritura y ha hecho una novelita que llamó El Carro Chocón. Bueno, listo, no está bien. Has regresado de España y ¿cómo has hecho después de tanto tiempo para recuperar tu espacio, los amigos, la familia? ¿Cómo ves el país? Estoy en ello. Sorprendido, conociéndolo de nuevo. Estoy en ello. A ver, yo tengo 2 lecturas, así como las que más me han impactado. Una, que me he visto con 15 amigos, por decir algo, y de los 15, 16 son escritores. Es una cosa que me lleva como a la reflexión. Pues está bueno eso. Bueno, no lo sé, no sé qué tan bueno es, no sé. Es una cosa que he estado pensando y repensando mucho en los últimos años, sobre todo viéndolo desde la óptica de Europa, o sea, desde allí, desde la distancia, ¿no? Hombre, ¿cómo nos ven en España nosotros? Es decir, cómo se ha ido constituyendo ese bien, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de la literatura, del escritor, ese arte, ese trabajo, como en una panacea de alguna manera, ¿no? Como en una salida. Y de pronto no sé de qué medida nos lo han retrovertido como sofisma, ¿no? Y entonces ahí empieza uno a involucrar toda esta nota que se ha gestado con el Festival Internacional de Poesía, en donde me parece que hay una gran responsabilidad. Porque lo que no podemos, entonces yo alguna vez en esos ratos de tertulia, tengo un gran amigo allí que es inglés, de una zona de Inglaterra muy bonita que es Cornualles, donde todos son poetas también y pintores y gente muy especial. Te contamos que el Festival Internacional de Poesía le ha hecho el daño más horrible a la poesía colombiana. No, Porque bueno, yo no he estado aquí para hacer esa lectura, pero en cambio desde allí hemos hecho otra, ¿no? Es decir, entonces yo le comentaba a mi amigo Matt acerca de este movimiento y el hombre no me lo podía creer. El hombre decía, pero ¿cómo así, hombre, Rodri? Explícame. ¿Cómo que se puede llenar un auditorio de 2000 personas para escuchar un poeta? Claro. Pero es que eso para mí es absurdo. Con los militantes. Pero son adolescentes pagados. Eso por es absurdo. Entonces, organizadores. claro, entonces Con cuando los yo te digo, hay 16 escritores, entonces, ¿cuántos de ellos son snob o hacen parte de toda esa corriente que ha generado esto? Porque supuestamente, si estás ahí, pues eres especial, ¿no? Entonces hay una alimentación del ego, y entonces hay una postura, y entonces parece ser que si estás en ese círculo eres mejor y eres excepcional. Y se deja de lado un montón de problemáticas. Yo llego aquí, me voy a pasear a Támesis y yo todavía tengo que gastarme 5 horas para llegar a un pueblo que está a 120 kilómetros de Medellín. Es decir, no se ha hecho el Estado sigue siendo exactamente el mismo que dejé, y si no peor. Rodrigo. El desamparo sigue siendo exactamente el mismo, las primeras necesidades siguen estando en el mismo orden de desatención, pero todos somos muy cultos y todos somos muy interesantes y todos sabemos escribir y sabemos hablar muy bonito. Ahí hay una lectura. Entonces hay una lectura ahí muy tenaz, ¿no? Y eso de la masificación de la poesía. No hay que pararle bolas a eso, es que la poesía es para 5, 10 o 15 No, eso, es que, claro, es que mira, yo fui a alguna de ellas, ¿no? Claro. Y vos te encontrás en el Teatro Carlos Vieco, por ejemplo, a 3000 personas casi eufóricas, Pero no, son aplaudiendo a un poeta que para empezar ni siquiera está hablando en su lengua. Rodrigo, son pelados en vacaciones que están encartados con el tiempo y allá los llevan
a entretenerlos, pero No, yo tiene creo que nada ver con la poesía. muchos van por motivación propia y porque quieren pertenecer a eso, ¿me entiendes? A ese gran gueto. Rodrigo, ¿qué significó Máscaras para ti? ¿Qué hacías con los borrachos? Máscaras fue un antro de perniciosos, y ¿Qué pensás de marihuaneros, de y los- hippies, y poetas, y ¿Qué rockeros? ¿Qué pensás de los borrachos que iban a molestarte allá? Bueno, ¿querés que hable de ti o qué? No, a ver. A ver, no, yo era un pelado de 23 años, ¿no? Una cosa así. Y bueno, como siempre fui tan aficionado a la música, pues tenía una pequeña colección de cantautores, de jazz, de rock. El mejor lugar Y, en los 80 de música de Itagüí era ahí. y bueno, pues a mí como siempre me gustó mucho que convertir eso pues como en mi medio de sustento, pues era para mí pues, súper grato. Y sí, fue la oportunidad de conocer mucha gente, sobre todo del pueblo, ¿no? de Itagüí. Allí van pues los estudiantes de la universidad, los pelados que les gustaban escuchar otros tipos de música distintas pues como a las del monopolio aquí. Víctor de pues, Cacería, cuando sí, salía de Cacería Víctor. y Cacería Víctor, pues femenina. el Don Juan, el gigolo, muy Sí. bien acuñado ahí en el personaje. El Festival de Ancón, ¿lo recuerdas? No, yo era un niño, porque es que eso fue en el 72. 72. Sí, no. Claro, imagínate, yo, No, pues no. sí. No, yo, Pero sí pero tu que padre me sí lo llegaron vivió. reflejos. Después cuando viví en Bogotá conocí gente que sí participó ahí vivamente del festival, Rodrigo, que es el primer gusto que se hace en el país. Rodrigo, El gusto paisa. ¿cómo Sí, viste paisa. tu pueblo Itagüí con el parque cambiado? ¿Qué pensás de...? Yo tengo esa idea, que cuando cambian un parque se pierde como la identidad de un pueblo. Ya está uno medio desubicado, ¿no lo ves así? ¿O soy muy montañero? Sí, no, vea, por ahí había un poemita de H. Lawrence, que se llama En las ciudades, Estamos acabando ya, estamos terminando. que se llama en las ciudades, no sé si lo conocen, pero un poco como que refleja eso, ¿no? Y hay una imagen muy bonita donde se habla pues de los señores mayores y de todos los jóvenes que nos sentábamos ahí en las bancas a la sombra de un árbol. Entonces, claro, al perder esos árboles es como si se perdiera la memoria de todo ese cuento y ese discurso que congregó esa gente, ¿no? Unas imágenes muy bonitas. No, yo, Itagüí, de todas formas veo que la gente se está apropiando del espacio, y a mí me parece que eso es lo más importante, ¿no? Que la gente se lo toma. Yo, por lo menos en estos días que he estado pasando por ahí, yo veo que hay un montón de gente de la tercera edad, que por aquí están los muchachos, que hay alguna actividad lúdica, que hay un tipo haciendo mimos, que, bueno, sigue siendo y sigue concitando como algún interés de la vida comunitaria. ¿Y qué pensás de nuestros amigos muertos que ya no están como Lolo y Humberto? Pues una gran pérdida, hombre. Sobre todo, no, cualquiera de los dos. Lolo, pero yo también compartí yo muchísimo con él. No, pues, pelados, muy bellos del pueblo. Bueno, se les echará de menos. Bueno, Rodrigo, muchas gracias, hombre, por estar aquí en Medellín. Bienvenido y con muchos deseos pues de tu música, de todo. Muchas gracias, hombre. Bueno, un Ahorita abrazo. también como músico.